Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales y el programa Kioscos Socioambientales. Les saluda Mauricio Álvarez y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Hoy hablaremos sobre el tema de restauración ecológica y el combate a los incendios en el territorio indígena Brorán de Térraba. Y es que, según la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego de Costa Rica entre el 2012 y el 2021, en esas temporadas de incendios forestales que abarcan desde el 2007 al 2012, las causas principales por las que se dan los incendios forestales está la quema de pastos y agropecuarias, o sea, quemas controladas, representan un 46% de las causas de los incendios, un 21% se le atribuye al vandalismo y a las actividades de caza, un 12%, y a la venganza o actividades de venganza, un 7.68%. Estas son las 5 principales causas según las cuales se dan en este periodo entre el 2012 y el 2021 se ha hecho este estudio y justamente es en los incendios a partir del vandalismo, caza y en especial la venganza que son el patrón común que se repite en los territorios indígenas, los cuales se han convertido en una de las formas de violencia más constantes, sobre todo en las recuperaciones indígenas de Chinaquichá, Térraba y Salitre. Como se llaman las personas recuperadoras, han sido provocados bajo órdenes de los antiguos dueños o usurpadores, como se les conoce dentro de las comunidades indígenas, o empresarios muy adinerados o influyentes de esta zona que habían explotado estos territorios. Es decir, que se podía hablar de una categoría de incendios racista. Desde que se dieron las recuperaciones, todos los veranos se queman muchas hectáreas, en algunas ocasiones hasta el 100% del territorio, como es el caso de Chinaquichá, y una parte importante de las tierras bajas recuperadas en Térraba, que colindan con el río Grande de Térraba. La pasada Semana Santa, finales de marzo, los incendios racistas quemaron 200 hectáreas de bosque, áreas reforestadas, potreros en regeneración y en general la finca, parte de la finca recuperada Crunsurí, territorio indígena Brorán, que afectó un total de 20% de esta finca. En estas áreas era posible ver venados, chanchos de monte, aves, mucha diversidad que volvió y ya empezaba a producirse agua. Estos incendios además han afectado cultivos y cortan o detienen el ciclo o vuelven a iniciar el ciclo de regeneración ecológica, que es una de las estrategias claves y más efectivas para convertir estas tierras que eran en potrero, básicamente nuevamente en bosques y tierra que se pueda cultivar más allá de tener potreros. En su momento, Robert Morales, recuperador y afectado de los incendios allá en Crunsurí, aseguró que teníamos años de que no nos quemaban la finca y el Jueves Santo nos quemaron afuera por la Interamericana y vieron una persona corriendo y después lo recogieron en carro. La mayoría de incendios ha sido igual. En Crunsurí viene una persona montada en un vehículo, un acompañante que baja, prende fuego utilizando la carretera interamericana donde escapan. Además, recuerdan que tuvieron otro incendio hace 4 años donde perdieron casi todos los cultivos. Hay que recordar que la comunidad, por ejemplo, de Crunsurí, la recuperación no tiene asignación regular de agua para por parte en este caso del rector del Instituto de Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Solo se logró
la distribución de agua en un camión cisterna que abastece 1.200 litros por semana para cubrir necesidades básicas de las familias. Esa cantidad de agua no es suficiente para satisfacer o mejorar los medios de vida de la comunidad, principalmente proyectos como que se pudieran emprender como agrícolas o ecoturismo, ni garantizar la recuperación de los suelos para mejorar las prácticas agrícolas, lo cual limita mucho el aprovechamiento del mismo territorio. Las comunidades le hacen frente a los incendios con sus conocimientos y recursos, pero este año decidieron dar un paso más al frente y crear una brigada contra incendios y capacitarse en el manejo del fuego con un proyecto que gestionan para lograr además tener un hidrante, pues si bien los bomberos se hacen presentes cuando hay este tipo de incendios, tienen poca agua y una capacidad limitada para controlar el fuego. Y precisamente para conversar hoy sobre ese tema, tenemos a Jorge Sivas, quien nos acompaña allá desde Terra, y que le damos un saludo desde Crunsurí. Hola, buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos ven por las diferentes formas. Así es, y también en un momento esperamos que se nos una Dani Nájera, que es también recuperadora y parte también del Sindicato de Trabajadores de Orán. Les recordamos que ustedes están aquí escuchándolas en la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica y esperamos su participación, sea en las redes sociales o por medio de llamada telefónica al 22 34 32 33 o dejar sus comentarios en redes sociales en el perfil de Radio Universidad o el programa Voces y Política, también en Instagram como Voces y Política. Y bueno, Jorge, para empezar un poquito, ¿cuál es el contexto de esta recuperación? Cuando yo me acuerdo pasar por esa recuperación cuando viví en San Vito, pasé hace como más de 40 años yo pasaba y siempre era un potrero ahí perenne, realmente parecían ya casi sabanas, ¿verdad? Y a pesar de que estaba el río cerca, siempre fueron zonas muy degradadas, ¿verdad? Eran potreros que, bueno, eso era una sola finca, ¿verdad? Y en realidad no estaba pensada como un lugar más de agrícola, sino que ustedes han tenido que construir un territorio prácticamente desde cero, a pesar de que tienen el río, su río y a quien le rinde mucho tributo, el Grande de Terra lo tienen ahí a la par, pero esto no es suficiente para que se pueda dar la agricultura, el aprovechamiento, digamos, y la regeneración de este espacio. Pues sí, Mauricio, la verdad es que si las personas que pasaron por el frente de esta finca hace 30, 40 años, como dice usted, y vienen ahora, pues van a ver un cambio muy, muy, muy significativo en lo verde que se ve más la zona. Sin embargo, como usted lo decía ahora en la presentación, nos ha costado muchísimo mantener este verde por el tema de los incendios en verano, más que todo, ¿verdad? Y la finca sí, al final pasamos en una finca de una extensión de 1.200 hectáreas a tener nada más 2 personas viviendo en esa finca como peones, parte de los usurpadores, a tener un aproximado de 86 personas entre niños, jóvenes, adultos mayores, y el cambio que se le da a la finca es muy, muy significativo, ¿eh? Antes, en esas 1.200 hectáreas, lo que existía nada más era ganadería, y hoy en día existe muchísimo más. Existe bosque, que es lo primordial para nosotros, pero también existe cultivos de alimentos, y ahí ahora sí podemos hablar de seguridad alimentaria, pues tenemos una tierra para poder sembrar nuestros productos. Así es, inclusive recuerdo que estaba muy agotado lo que era, o muy desforestado lo que eran nacientes, ¿verdad? Prácticamente cuando se empezó a regenerar la finca volvió el agua, que es una de las primeras cosas que vuelve, digamos, con la naturaleza, pero también los animales, todos los animales que antes subían de esa finca porque
prácticamente, bueno, todavía los cazan, ¿verdad? Ilegalmente, y hay gente que se mete a las fincas a hacer eso, y bueno, eso es también principio de incendios, por lo menos recuerdo también a principios de año en el caso de San Andrés, que hubo un caso, ¿verdad? De gente que se metió a cazar y prendió fuego ahí, también, ¿verdad? Que está muy asociado a eso, pero en realidad como lo primero que ustedes tienen que generar es una estrategia para acabar con el potrero, ¿verdad? Porque es muy persistente y recuperar de alguna forma el agua, porque sin el agua, pues no, la naturaleza, los cultivos y en general la habitabilidad del lugar es poca, ¿verdad? Sí, una de las cosas que nos tiene acá es eso, la reforestación que hemos hecho poco a poco y mantenido y protegido para que vuelvan esas pocas parches de agua, pocos humedales que se van haciendo en la tierra y que uno va detectando, bueno, por acá de fijo tenía que haber agua en un momento, pero al deforestar todas esas áreas, pues se secaron o más bien se sumergieron tanto que ya no quieren salir a la luz, ¿verdad? En esos cuidos de parches de bosque hemos visto cómo el agua vuelve a fluir y gracias a eso, bueno, nosotros detectamos aquí un ojo de agua que hoy, gracias a Dios, como decía usted, podemos tener un poquito más de agua acá en la finca eh, y voy a hacer énfasis y recalcar algo muy bonito, pues tuvimos el apoyo de la Embajada de Alemania que nos patrocinó este proyecto para poder acarrear el agua de más o menos son 400 metros de distancia de manguera y de equipo para que pudiera bombear el agua para las familias acá en Brorán, ¿verdad? Quisimos dar como más énfasis a este proyecto y involucrar más la comunidad abasteciendo agua, también un hidrante para que no pase eso que vos decías al principio, que los bomberos venían y se les acababa el tanque de agua y pues tenían que irse hasta Buenos Aires, casi 30 minutos de acá de distancia en carro. Y claro, cuando volvía el bomberos, ya y la finca ya había tomado más fuerza el fuego y todo esto en verano y ya y por lo menos creemos que con esta herramienta ya y bomberos va a tener como esa facilidad de poder llenar otra vez el tanque y acaparar el fuego más rápido acá, que eso es lo que nos pasaba muchas veces, las fincas se quemaron y todos esos esfuerzos que estábamos haciendo de parches de bosque, siembra de árboles, pues se nos venía abajo todo ese proceso y es muy desmotivante, pero yo creo que eso es lo que buscan las malas personas de corazón bien malo en agüevarnos de cierta manera y dicen, bueno, ya ellos saben que esas tierras no van a poder volver porque no son personas no indígenas, eran usurpadores que estaban acá. Y una de las formas la única forma que tienen es pues pegando fuego en las rondas de la carretera interamericana. Y claro, como está tan seco en verano, entonces todo el agua, todo el fuego se mete a las fincas que todavía tienen mucho potrero porque todavía queda mucho trabajo que hacer. Entonces se mete a las fincas, se queda. Sí, estamos nuevamente. Creo que perdimos a Jorge. Por ahí está. Yo no Sí, sé si fui yo el que me perdí o bueno, no sé hasta dónde llegué, sí, pero bueno, bueno, estaba hablando de hecho en la Interamericana para pueblos como Curré, prácticamente fue su partición y de alguna forma su maldición, ¿verdad? Porque con la carretera se dividió la comunidad y se generó pues toda una penetración de actividades que no había, y en el caso de ustedes en la parte baja de tierra pues ha significado que las cosas malas viajen muy rápido, ¿verdad? También las cosas buenas de alguna forma, pero sí que se ha generado esta estrategia de quemar las, este, las fincas a partir de la carretera, ¿verdad? sí, correcto. Al final la carretera es una bendición y una maldición para nosotros. Eh,
Pero bueno, contra eso tenemos que luchar y hay que enviar un mensaje muy claro, Mauricio, y es que aquí estamos en pie de lucha y podrán venir más incendios, pero si nos queman 10 árboles, este año vamos a plantar 50 árboles más. Tenemos un banco de árboles en un vivero que nosotros mismos hemos estado haciendo y todos esos árboles van a ser resembrados este año. Estamos muy optimistas, muy contentos de tener por lo menos este acarreo de agua ahora y por lo menos tener ese riego para ellos en verano, un poquito, aunque sea. Sabemos de que tal vez muchos no van a resistir el verano, pero bueno, estamos, como digo, en pie de lucha y este año ya llevamos, bueno, en el fin de semana pasado sembramos un aproximado de 500 árboles ya de primeras y queda todavía todos estos meses para seguir sembrando y lo vamos a seguir haciendo. Antes de entrar, Jorge, en el tema de los talleres y eso, yo quería destacar que ha sido gracias a la organización de ustedes, ¿verdad? En este caso, al Sindicato de Trabajadores de Orán, que es una figura de un sindicato dentro de los trabajadores indígenas que es particular, ¿verdad? Porque casi no hay sindicatos indígenas, hay muy pocos, pero es una forma que se ha adaptado de alguna forma a la estructura tradicional de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes han logrado pues ponerle algún sentido dentro de su organización tradicional, también a esta otra forma organizativa. Y cuéntenos un poquito como el surgimiento del sindicato, que es el que, bueno, ha estado apoyando este proyecto específicamente, un poco cómo nace y por qué se quieren organizar en un sindicato, ¿verdad? Que es particular de todas formas para la gente. Claro, el sindicato nace aproximadamente un poquito más de 3 años, con el apoyo del ANDE. El ANDE fue el que nos apoya y nos impulsa a crear un sindicato. Muchas personas nos dicen, nos preguntan, bueno, ¿por qué un sindicato y no una asociación, una cooperativa y todas estas organizaciones que hay? Al final de cuentas, todas van a ser de índole no tradicional, por decirlo de esa manera. Lo que pasa es que nosotros sí le hemos dado como ese empuje tradicional, buscando ese apoyo o esa visión de algo que nosotros nos valemos mucho, que es el convenio 169 de la OIT. El convenio, el convenio 169 de la OIT habla de todos los derechos que tienen los pueblos originarios y bueno, las figuras que pueden pactar o estar dentro de una posible asamblea o una posible convocatoria de la OIT son 3 figuras que sería gobierno, patronos y sindicatos. Entonces nosotros buscando también esa participación como pueblos originarios para cuando existan temas en la mesa de los territorios indígenas, pues que el sindicato ya tenga su voto dentro de eso, ¿verdad? Anteriormente lo hacían sindicatos fuera de los territorios y cuando llegaban temas indígenas, pues simplemente lo veían rápido o simplemente ni siquiera lo veían porque no había una figura sindical indígena dentro de la organización. Eso es como el tema más político, por decirlo de esa manera, pero el sindicato sí se crea visualizando la figura de apoyo a las recuperaciones de tierras por las vías de hecho. ¿Por qué? Porque habían muchas gestiones en organizaciones de gobierno que al nosotros no tener una figura jurídica, pues simplemente no nos atendían. Una de ellas es el tema del agua. Con el AIA estamos luchando muchísimo para que cumpla, que el agua es más que un deber, es un derecho, ¿verdad? Para nosotros también como ciudadanos. Entonces, a la hora de tener nosotros una figura ya jurídica, pues podemos empezar un poco más de trámites, hacer una lucha un poco más consistente y obviamente apoyado de organizaciones un poco más en regla que estamos, ¿verdad? Pero se creó visualizando el apoyo a esas familias recuperadoras, en apoyo en especial a nosotros que somos de la finca Crunchurín y bueno, aquí hemos estado al pie de lucha con las familias que se apoyan a diferentes tipos de proyectos para que ellos salgan adelante también, siempre con
con la visión de que el sindicato siga dando seguimiento y que todo marche como se tiene que hacer. En todo caso, pareciera que como el destino, lastimosamente, de las comunidades indígenas siempre ha sido luchar, ¿verdad? Luchar por todo, ¿verdad? Nada se les ha regalado, ¿verdad? Inclusive que haya una ley no significa que el territorio se respete, inclusive que haya un convenio 169 no significa que se respete a pesar de tanta legislación y tanto, ¿verdad? A pesar de que hayan proyectos en el Ministerio de Justicia, en las universidades, en todos los espacios, no significa que los derechos se dan por sentados, ¿verdad? Sino que hay un proceso muy fuerte, por ejemplo, algo que la gente da por sentado, tener electricidad, luz y recolección de desechos, eso no pasa a pesar de que ustedes pasan una carretera interamericana, ¿verdad? No solamente nacional, sino que por decir que no es que no tienen acceso, digamos, por carretera como otros territorios, sino que más bien se ha dado... se les ha negado muchísimos servicios y derechos. Entonces, tiene bastante lógica, ¿verdad? Que una forma de organizarse sea la sindical, más sabiendo que el sindicato es precisamente es una organización que permite conquistar derechos o defender derechos, en el caso de ustedes, y que les permite ir más allá y tener también la formalidad de una cédula jurídica, que sea sindicato, sea asociación, pues les permite presentar proyectos como en este caso, y me parece que ya ustedes habían presentado anteriormente algo al INDER, ¿verdad? Sí, correcto. Todos los trámites o todos los proyectos que hemos estado manejando también son avalados por nuestra organización propia, que es el Consejo Mayores Brorán. Todo es parte de una seguidilla de cadena, de encadenamiento hacia el apoyo del Consejo, ¿verdad? También. Y sí, anteriormente habíamos presentado un proyecto ante el INDER, que bueno, tuvimos que dar una pelea bien fuerte ahí para que se nos diera ese apoyo, ¿verdad? Porque todo aquí, como dice usted, nada nos han regalado, todo siempre tenemos que pelearlo, tenemos que ir a bloquear calles, tenemos que ir a plantarnos al frente de muchas puertas allá en organizaciones, ¿verdad? Pero al final se nos terminan cediendo y lo que es nuestros derechos, ¿verdad? Entonces yo pienso que la organización ha venido enfocada en esa línea siempre. Ahora, es importante, sí, reconocer también que hay ¿verdad? Que hay esa vinculación con la organización tradicional, que en este caso es el Consejo Brorán, que es la instancia cultural que en este momento los ha organizado. Y creo que lo otro importante del sindicato es que agrupa no solamente gente de Cruz Churín, sino de otras recuperaciones que se han dado en la parte baja, creando, porque, digamos, hay que explicarle a la gente que Terra es un territorio grande y en la distancia que hay entre la parte alta, digámoslo así, donde está como el principal núcleo de población, y ustedes en la parte baja es mucho, ¿verdad? Que ustedes les queda, por ejemplo, ustedes reciben servicios, por ejemplo, de educación, ¿cómo es que se llama? En Curré. En Curré, ¿verdad? En Jimba, o sea que les queda más cerca. Entonces realmente es importante que se han agrupado en esta forma, porque además permite vinculaciones con las otras recuperaciones y crear un tejido, porque hay que pensar que muchas de estas recuperaciones están conformadas por gente que ya no estaba dentro del territorio, ¿verdad? Como tal, sino como vos que estabas aquí en San José, aquí clavado en un trabajo todo el día, ¿verdad? Y de pronto se abrió la posibilidad de volver al territorio y de volver de una manera bien, ¿verdad? Con tierra, no ir ahí a vivir hacinado en ningún lugar, sino de tener su propio territorio. Entonces, eso es importante porque se vuelve a agrupar una comunidad a partir de las recuperaciones, ¿verdad? Sí, claro, al final de cuentas, sí, casi el 90% de las personas de las recuperaciones son personas que en algún momento habíamos salido del territorio por escasez de algo,
en aquellos momentos estudio, trabajo o lo que fuera. Y bueno, no tenían, vivían en otros lugares, San José, Canoas, Punta Arenas, por todo lado, ¿verdad? Yo pienso que las recuperaciones han acogido mucho ese sentido de poder traerse a la gente un poquito a la brava, ¿verdad? Porque venir a una recuperación no es nada sencillo. Y bueno, pienso que también la creación de una organización como esta también es apoyando a todas esas personas que tienen muchas necesidades para poder salir adelante en una situación tan difícil como es venirse a vivir al campo, ¿verdad? Porque no es nada fácil venir a vivir de lo que le da la tierra. Sin embargo, sabemos y tenemos la convicción de que el que tenga tierra es el que va a estar muy bien en su vida de ahí para adelante. Sí, y de hecho es que ha sido difícil porque muchos ya estaban acostumbrados a la vida urbana o al trabajo, digamos, de obrero, ¿verdad? De trabajar de 8 a 5 y ahora usted tiene un rol donde usted es su propio jefe y si usted no trabaja, no come, ¿verdad? Entonces, realmente ha sido muy bonito porque eso ha hecho que ustedes revaloren todo lo que es la vida y lo que es ser indígena, ¿verdad? Porque el indígena no es que cuando se va del territorio deja de ser indígena o cuando está en San José deja de ser indígena, ¿verdad? El territorio en este caso se demuestra que lo llevan ustedes en el cuerpo, lo llevan tatuado y donde ustedes vayan, pues va a su territorio y ustedes son parte de ese territorio y volver de alguna forma es eso, ¿verdad? Es como pensar, ¿verdad? Cómo me organizo, cómo vuelvo a aprender de muchas de las prácticas, ¿verdad? Y cómo aprendemos entre todos, porque me parece que también el proceso ha sido bastante colectivo y en eso ha ayudado muchísimo pues la organización tradicional y la fortaleza que le han dado también las personas mayores, sobre todo las personas mayores que han motivado muchísimo a la gente joven, ¿verdad? Porque cuesta, para un joven creo que puede ser más difícil el volver a su territorio que para una persona ya mayor, ¿verdad? Claro, sí, sí. Al final las recuperaciones de tierra se hacen no solo por recuperar el espacio de la tierra, sino por recuperar todas esas prácticas ancestrales que se habían dejado de hacer o incluso se perdieron y hoy en día estamos recuperando muchos de esas prácticas, conocimientos, incluso gastronomía. El tema de la alimentación cambió por completo. Nos sentimos cada vez más sanos, incluso más llenos de energía y esperando de que ese cambio también nos deje durar muchísimos años más como lo hacían nuestros ancestros hace muchos años. Sí, de hecho yo puedo dar fe aquí, muy cerca de mi cocina, aquí están las papayas, las papayas de Jorge, que son una delicia. Bueno, y nos ha tocado ir, por ejemplo, con todos los rectores y conocer su experiencia agrícola, que es sumamente interesante. O sea, Jorge se ha metido de lleno en toda la agricultura ecológica y está teniendo una producción, ¿verdad? Inclusive estaba vendiendo por acá, por San José, a duras penas, ¿verdad? Porque ha sido difícil volver a San José, transportar todas esas papayas y bueno, ahí somos testigos y hemos participado, nos hemos apoyado todos estos talleres como lo estamos haciendo también en Rey Currea a través del programa Kioscos Socioambientales, perdón, de Chinaquichá, en el tema de los incendios porque conocemos de primera mano, ¿verdad? En algunos casos hemos contribuido a que se lleven árboles, a que se den todas estas capacitaciones y también nos ha tocado pues llorar un poco todos los incendios porque en realidad pues no sé si recordarán, pero en Semana Santa pues fue difícil, la verdad, para la gente que ha nacido en Churín, hay ya 6, creo que si no es que ya hicieron otro Churín en estos días, pero han nacido 6 niños que bueno, que conocen su territorio, conocen que ahora pues es una tierra de venados, esa es su traducción en el español, pero además es una tierra que se está regenerando, pero también conocen la violencia y la violencia que significan estos incendios y en buena hora
ustedes dan un paso al frente con estos talleres y cuéntenos un poquito cómo ha sido este trámite con la embajada, porque parece muy bueno que la embajada y que otras personas, que no solamente sea la universidad o los sindicatos el que esté colaborando, sino que las embajadas sean testigos también de un poco de la violencia y de lo que está pasando en los territorios indígenas, para que también les dé vergüenza a esta gente, como decía usted, de corazón malo, que agarra así de fácil y le prende fuego a las fincas sin pensar en toda la vida, ¿verdad? Ahí Jorge nos ha mandado, por ejemplo, videos de los chanchos de montes ahí abajo comiendo las papayas y, en fin, todo ese trabajo bonito que se ha hecho, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo nació esta propuesta y con la embajada alemana y cómo les ha ido en este proyecto. Yo pienso, Mau, que todo es como un encadenamiento. Iniciamos muy, muy entusiasmados desde que Fabián Pacheco nos trae junto con Elina, ¿verdad? Aquí todo el taller y el curso intensivo de agricultura orgánica. Desde ahí, porque bueno, yo venía, como dice usted, y para la gente también, yo venía de vivir 22 años en San José y completamente en la capital y cero agricultura. Entonces, gracias a ese apoyo de Lina, aprendimos del todo el tema de agricultura orgánica y todos los procesos que podíamos hacer, y bueno, de ahí nace completamente el enamoramiento de la agroecología, de poder sembrar incluso cerca de la montaña sin impactarla y hacer muchos procesos que más bien benefician muchísimo al bosque y a la misma tierra que estamos sembrando en muchos sentidos, ¿verdad? Después de esto, bueno, como lo dices vos, fue todo el tema de enamoramiento de la agricultura orgánica, y después ver, digamos, que estamos produciendo muchísimas cosas, desde hortalizas hasta tubérculos, granos, frutos. Bueno, tener la oportunidad también por parte de profesores de Lina que me hacen contacto con otras personas en San José y poder nosotros pues llevar los productos sanos, libres de agrotóxicos. Creo que se nos cortó Jorge. Sí. Adelante. Sí, perdón. Y entonces volver a San José es el destino que nos dice, bueno, parte de todo lo que ustedes están haciendo, hay gente que necesita de esos productos. Entonces ahora los estamos llevando para allá. Y después de eso hemos estado recibiendo capacitaciones en el tema de la lucha y de los derechos indígenas, volviéndonos a empapar de todo ese tema, porque ahora nos toca vivir todo este tema acá. Junto con el sindicato, junto con unos amigos de biopaisajismo allá en Santa Ana, Samantha y nuestro amigo Mauricio, ellos me proponen, bueno, presentar un proyecto a la Embajada de Alemania en donde podíamos acarrear un poco de agua y hacer un pequeño bosque de biopaisajismo acá en la finca. Y bueno, entonces lo presentamos e hicimos todos los trámites que necesitábamos, gracias a personas, porque en realidad nosotros no conocíamos mucho de cómo llenar ese tipo de trámites, pero gracias a esas personas, y después se nos unen 2 personas más que son de bomberos voluntarios allá en la zona de Guanacaste, el señor Remo y la señora Laura. Entonces ellos ellos 4 nos montamos el proyecto, se lo presentamos a la embajada. Vinieron representantes de la embajada aquí a conocer el territorio, ya vieron el escenario tan drástico, pues cuando ellos vienen había pasado una semana que se nos habían quemado todas las hectáreas en el momento que yo mandé los videos, y como dice Mauricio, no todo es risa, en ese momento pues hasta ganas de llorar le daban a uno, y por ahí se le salieron unas lágrimas, porque uno ve todo el proceso que habíamos montado durante casi 3 años, y arbolitos que ya incluso los pajaritos se posaban en ellos, convertirse en cenizas nada más. Entonces a ellos les tocó ver esa parte también. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Hubiéramos deseado mucho que ese mal no viniera, pero bueno, pasó por manos criminales,
y la embajada pues se apiada prácticamente de este proceso y se mete de lleno con este proceso con nosotros, y es uno más a la lista de organizaciones y personas que realmente ven que este proceso de las recuperaciones tienen mucho sentido y mucha lógica, porque realmente estamos devolviéndole mucha paz a estas fincas, mucha paz a estos bosques que realmente fueron muy maltratados. Se nos da la noticia que el proyecto pues entonces lo adjudican, y bueno, obviamente que con toda la supervisión de la embajada, de todas las organizaciones que estaban incluidas acá, y nosotros pues estamos aquí echando a andar este pequeño proyecto. La semana antepasada tuvimos los talleres de la Brigada contra Incendios, nos capacitamos para por lo menos saber cómo entrarle a un incendio, ¿verdad? Y aquí todo el mundo pecaba, porque lo primero que nos dijeron fue: no vayan en botas de hule, y aquí los indígenas andamos en botas de hule siempre, ¿verdad? Y es lo primero que no tiene que hacer uno, pero bueno, es lo que hay, y como le dije, estamos en pie de lucha, y si no tenemos el calzado necesario para ir a apagar incendios, pues nos tocará volvernos a montar las botas de hule. Entonces eso no nos va a detener, ¿verdad? La semana antepasada entonces hicimos el taller también de biopaisajismo. Aplicamos una técnica que se llama Miyawaki, que es una técnica japonesa para que el bosque crezca 10 veces más rápido, ¿verdad? Donde pusimos árboles grandes, pequeños, medianos, arbustos, rastreras, y asimilamos desde el inicio un bosque. Entonces, somos los primeros en aplicar la técnica Miyawaki aquí en el país. Esperamos que esto sea un ejemplo para los que quieran. Y hago un comercial. Tenemos en el vivero muchos árboles ahorita para regalar. La gente que quiera me puede contactar y les regalamos árboles. Tenemos ahí bastantitos árboles para regalar. Entonces, la idea es que esos árboles no se queden en bolsa y los sembremos de una, ¿verdad? Sí, y es que precisamente esta técnica yo me puse a curiosear porque me interesó, ¿verdad? Porque es como emular un poco lo que pasa en el bosque, en la regeneración, de una manera como una bomba de biodiversidad muy localizada que permite en parches, ¿verdad? Porque eso también lo vimos en Chinaquichá como una posibilidad, ¿verdad? Y además permite que se pueda controlar mejor el incendio. De hecho, porque está más localizada, ¿verdad? Y entonces se le pueden crear barreras mientras va creciendo, o lo que nos recomendaban en Chinaquichá es como sembrar espaciados, ¿verdad? Una bomba de aquí, una bomba por allá, una bomba de biodiversidad, y de tal manera que si hay un incendio, pues se puedan salvar una, dos o tres, ¿verdad? Las que estén más regeneradas. Y sobre todo, digamos, la lucha que ustedes tienen hoy es por generar suelo, ¿verdad? Por volver a que todos esos microorganismos que se crean, ¿verdad? Que ustedes los aceleran con el biofermento y con todas las otras, con caldos y con fertilizantes naturales, que todas estas condiciones se den más naturalmente en el suelo, ¿verdad? Porque el problema principal ustedes es que tienen un suelo muy degradado, sobrepastoreado, ¿verdad? Con muchos años de ganado, que donde ustedes en la parte baja han podido sembrar, ¿verdad? Le han quitado como pedazos a los potreros, pero y ha vuelto la vida sobre esos potreros, ¿verdad? Y lo más fácil es, pues, forestar y que crezca el bosque, y que en algún momento, pues, se vuelva a las técnicas más tradicionales de limpiar un poquito de bosque, trabajar ahí, después dejar que se regenere como naturalmente se hizo, aunque ustedes tienen muchísimo territorio como para poder aplicar, pues, parches y diferentes fincas, diferente manejo, ¿verdad? Sí, claro, a esta técnica prácticamente es eso: parches de bosque muy tupidos, que en un conato de incendio, bueno, se podrán controlar un poco más. Prácticamente en 100 metros cuadrados se sembraron más de 500 especies de árboles y plantas y arbustos y de todo, ¿verdad? Aplicándole buen fermento, buen abono orgánico, buena cobertura en especial,
ahora que está lloviendo bastante, entonces se le aplica bastante cobertura y entonces tratamos de que el monte no salga tan rápido y no le gane la batalla a los árboles, que esto a veces es lo que pasa mucho. El monte, el pasto, más que todo el pasto que hay en estas fincas, que es pasto brisanta, un pasto que fue traído del África, es muy resistente y muy agresivo, entonces lo tratamos de controlar de esa manera. Y en la parte baja, ¿cómo es los que están cercanos al río? Son muy pocos, ¿verdad? Son apenas 2 o 3 de las fincas de las personas ahorita. Entonces, pues no se puede como aprovechar tanto el río, porque la gente diría, ah, pero está muy cerca del río, podían aprovechar, pero creo que vos no me acuerdo, el hijo de Robert es el que tiene más propiedades ahí, bueno, más actividades en relación a lo que está cercano al río, ¿verdad? Sí, hay 6 familias que son la parte baja del río, al menos aquí en Crunchurín, pero de ahí para arriba está toda la gente de San Andrés también, que pues ahí han aprovechado la bajura también de ese río para poder sembrar, porque las tierras ahí son más fértiles, más buenas. Sin embargo, en una visita de una bióloga acá, queríamos implementar parches también de bosque cerca del río, pero ella nos decía que iba a costar mucho porque el río pues tiene su propio pensamiento, ¿verdad? Y su caudal puede cambiar en cualquier momento. Hoy estamos tristes porque el río está comiendo mucha parte ahí de una pequeña isla que teníamos, pero bueno, en este invierno puede ser que el río traiga una crecida tan grande y se tire para el otro lado, ¿verdad? Y así va a ser el comportamiento de los ríos en todo lado. Sin embargo, hace 3 años a nosotros se nos metió el río bastante, en toda la agricultura que teníamos, y en su momento es triste, pues se nos pierde todo, pero quedamos con unos suelos llenos de minerales, llenos. Entonces ahí es donde entra el positivismo que tengamos, ¿verdad? Está bien, por un lado nos golpea, pero por otro lado nos deja una gran satisfacción de tierras fértiles, de cosas que podremos hacer mucho más tranquilos, pues hay mucho más material orgánico ahí en la bajura. Sí, también hay pesticidas de la agricultura de arriba, ¿verdad? Porque dentro de la universidad los hemos monitoreado desde las partes, ¿verdad? Desde donde es el río General, allá en Pérez y en los nacimientos donde hay estos piñales y cañales y otras actividades de uso intensivo agrícola, hasta el humedal Terra siempre ahí hemos encontrado productos químicos, ¿verdad? Agroquímicos, lo cual implica de que tienen una alta capacidad de transporte o que uno podría decir o que hay una agricultura muy intensiva que uno ve el río como lo tiene, ¿verdad? Lo tiene realmente bastante degradado, con muchos sedimentos y en verano yo lo he visto prácticamente de cruzar ¿verdad? Como antes, nunca yo pensé cruzar ese río que se podría cruzar caminando, ¿verdad? Y en verano ya a veces en la parte más seca está muy deteriorado. Sí, y aquí traemos tal vez un tema que no lo teníamos previsto para este momento, pero bueno, por ahí el presidente se deja jactar o hablar de que va a reactivar el PhD Kids, ¿verdad? Y vuelta y digo, aquí estamos en lucha, ¿verdad? Entonces, para las que sean. Y una de las cosas el mensaje es cómo van a reactivar una represa como esa cuando hay una empresa, una mega empresa que está tirando todos los sedimentos al río, y entonces en la represa lo que van a tener es un poco de barrial todo el tiempo y los costos de mantenimiento de esa represa pues van a ser muy altos para poder mantener en funcionamiento. Entonces, porque el río hoy es así, ahorita no le puede caer ni una gota de agua porque inmediatamente empiezan las tierras a erosionarse río arriba, que es donde Pindeco tiene todos esos sembradíos de piña llenos de químicos, y no les importa a ellos que todo eso se lave y va cayendo aquí al río. Entonces, todos esos sedimentos están ahorita en el Terra, definitivamente. Y bueno, yo no conozco mucho, pero me imagino que uno de los lugares que sufre más con todos estos sedimentos es allá donde desemboca todo este río, ¿verdad? Sí, de hecho hay partes del humedal que estaban muriendo y que
una posible explicación. Bueno, además, más allá del cambio climático, pues se ha barajado la posibilidad de que sea tanta carga química y en general de sedimentos, ¿verdad? No solamente el agroquímico, sino el sedimento en sí, pues afecta todo lo que es, porque ha perdido muchísimo capacidad de filtrar, ¿verdad? Y de procesar todos esos sedimentos. Jorge, y digamos, ya casi que nos acercamos al final, ¿qué es lo que queda, digamos, de este proyecto? ¿Ya tienen el hidrante? ¿Cómo es lo que, cuál es el resultado final y qué queda pendiente del proyecto? Porque, por ejemplo, en Chinaquichá, este año, junto con la Facultad de Ciencias Sociales, logramos hacer una campaña para recolectar, y por ahí en la oficina hay una sopladora, hay una serie de ropa, una serie de instrumentos que, bueno, eso va para Chinaquichá, pero el otro año podríamos hacerlo para ustedes, porque sí es cierto que hay que tener calzado, hay que tener trajes, hay que tener una sopladora, hay que tener una serie de instrumentos que facilitan el control de los incendios y que les dan más herramientas, ¿verdad? Porque no solo, bueno, el agua es importante y todas estas técnicas que están aplicando, pero para el combate directo, pues se necesita equipo y se necesita también uniformes y ropa adecuada y calzado adecuado, etcétera. Sí, ahí lo que nosotros estamos haciendo ahora, bueno, ya el proyecto prácticamente lo estamos terminando. Ya este lunes entregamos todo lo que tenemos que entregar en tema del proyecto. ¿Y qué viene ahora? Bueno, ahora lo que estamos incentivando es, no sé, una campaña de voluntariado para venir y reforestar todas esas áreas que se quemaron, ¿verdad? Que es muy importante. Y sí, ahorita, digamos, tenemos todo el tema de la capacitación de la brigada, pero bueno, estamos igual. Nos falta mucha herramienta, como dice usted, algunos trajes, tal vez no los trajes profesionales que usa bomberos, pero por lo menos la mayoría de nosotros tiene ropa como así, sintética, ¿verdad? Y era lo primero que nos decían en la capacitación, no usen ropa sintética porque es muy inflamable, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que aprendimos, bueno, ahora nos toca ver cómo podemos ir implementándonos nosotros mismos algún tipo de ropa que sea especial para cuando exista un conato de incendios como los que hemos sufrido. Entonces, pero lo primero es, bueno, toca como un voluntariado que venga con nosotros y como les dije, tengo muchos árboles acá esperando que agarremos una pala y hagamos huecos y sembremos bastantes árboles. Entonces, lo primero es pensar ahorita que hay buena lluvia, de hecho ahorita está cayendo un buen aguacero después de un veranillo que pasó de 2 días, pero ese es el momento idóneo para empezar a sembrar árboles por todo lado y que realmente si en estos 6 años Crunchurín ha cambiado, si seguimos con este rol de sembrar y cuidar la naturaleza, pasar aquí por Crunchurín va a ser otro mundo completamente. Un lugar más fresco, un lugar lleno de agua, donde había mucha sequía. Y bueno, eso es como lo primero que estamos planeando. Así es, y ya saben que cuando van para el sur, antitos del puente de Paso Real, el que va para San Vito, ahí pueden parar, ahí hay un puesto de verduras que es el puesto de Jorge, ahí le pueden comprar, pero además pueden conocer a la par de Jorge, hay un gran bosque ahí muy bonito que Jorge ha cuidado ahí de lo que quieren cortar a veces, estaba el otro día que querían cortar los del ICE, ¿verdad? Y entonces Jorge le hizo la fuerza para que dejen esos poquitos de agua para que se crezca el bosque, ¿verdad, Jorge? Un poquito ahí, que continúe el ecosistema ahí. Ahí vemos un poquito la lluvia y todo, Jorge. Me tengo que acercar el micrófono al oído porque está cayendo un buen aguacero ahorita. Sí, se ve que está cayendo, ya se escucha ahí el aguacero. Y bueno, Jorge, si querés dar un mensaje ahí final para poder cerrar el programa. Ok, decirle a todas las personas, de verdad que están en la lucha, a mis hermanos indígenas y a todas las personas que nos apoyan, agradecerles muchísimo. Muchas gracias a la embajada que también
creyó en nosotros. Muchas gracias a la Universidad de Costa Rica, que también nos apoyó en todo este proceso. A todos los compañeros de biopaisajismo, o sea, los bomberos voluntarios que vinieron acá sin costo alguno para que dieran esos talleres, pues decirle que muchas gracias, que estamos muy agradecidos y que de verdad vamos a sacar provecho a todo ese conocimiento que se nos está dando, porque realmente lo ocupábamos muchísimo. Con esto no quiere decir que el próximo año esté mandando un video que con mucho dolor en el alma, pero esperamos de que podamos apaciguar más ese tipo de incendios. Somos, si no más me equivoco, somos el segundo lugar con mayor incendios en Costa Rica, que es la zona sur, Buenos Aires de Punta Arenas. Entonces creo que es donde tenemos que tener muchísimo más apoyo de la gente de SINAC, que por ahí nos quedó debiendo bastante la gente de SINAC. Entonces decirles que aquí estamos, hay gente que realmente quiere comprometerse con el tema de las brigadas contra incendios, con todo este tema de las reforestaciones, pero bueno, seguimos aquí en pie de lucha. Muchas gracias a todos, de verdad. Sí, así es, Jorge, y queríamos también contarles que, bueno, así como se hizo esta campaña en Chinaquichá, quisiéramos hacer lo mismo, ¿verdad? Mucha gente desinteresadamente se acercó ahí al Decanato de Ciencias Sociales, al programa Kioscos Socioambientales, a dejar sus herramientas, ¿verdad? Hay sarán, hay herramientas, hay zapatos, bueno, hay también árboles que se donaron, ¿verdad? Etcétera, que permitirían también articular este tipo como de campañas, ¿verdad? De reforestación. Recordar que en uno de los cursos cortos que estábamos dando hace un par de años, pues logramos también llevar un grupo que hizo allá un trabajo en agricultura orgánica y quisiéramos pues este otro semestre en los cursos que damos en kioscos, pues llevar otro grupo de gente para que se sensibilicen. Prácticamente pues en mi labor de profesor casi que con todos los cursos he ido yo desde hace más de 6, que cuando estaban ahí a la orilla de la carretera, pues ahí llevamos las primeras herramientas con estudiantes precisamente de la maestría en Derechos Humanos y de Estudio Latinoamericano del IDELA. Ahí fuimos y pudimos compartir con las personas cuando estaban ahí a la orilla y había una situación de mucha violencia y todo, pero bueno, logramos creo que comprometer a muchas partes de la universidad para que sigan apoyando las recuperaciones. Y nos agrada sobremanera que ahora la misma embajada de Alemania esté consciente de lo que está pasando y sea partícipe también de lo que está pasando y que sean testigos también de esa otra parte del país y de esa otra Costa Rica que no suele ser tan ¿verdad? tan ecológica ni tan buena, ¿verdad? Sino que en realidad ha habido mucha violencia contra los territorios indígenas y también pues toca denunciarlo y toca seguir apoyando a las comunidades que se organizan, que se juntan para transformar su realidad, para luchar por sus ecosistemas, y en ese sentido, pues con todo el apoyo de nosotros como programa Kioscos Socioambientales, pero también en el caso de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales y todos los que hacemos parte de este proyecto. Sin más, le doy las gracias a Jorge, ya ahí que le vemos solo la oreja porque llueve tanto que ya no escucha nada. Le damos las gracias, Jorge. Saludos a la familia. Una lástima que no se nos pudo conectar Dani, pero bueno, será la siguiente que nos acompañe. Y bueno, nos vemos de hoy en 8 en otro programa de Voces y Política. Y hasta entonces le damos las gracias a Víctor, a Fabiola, que la escuché por ahí, a Mariana, nuestra asistente. Y bueno, nos vemos de hoy en 8 en otro programa de Voces y Política. Y hasta entonces. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política. Una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad.
Escúchenos todos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad.